los fiscales se los pregunten cuando lleguen de Brasil. Mientras, por favor, podemos recordar que vamos a entrar en el terreno que nos está preocupando a todos. Vamos a entrar en el tema del coronavirus. Aquí está lo que ha dicho hoy día el presidente Martín Vizcarra anunciando las medidas y, por supuesto, luego le damos la bienvenida al defensor del pueblo, al doctor Walter Gutiérrez. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Además, se ha decidido postergar el inicio del año escolar hasta el lunes 30. Esta medida también incluirá a los colegios particulares. Bueno, eso es lo que dije, la primera medida, ¿no es cierto?, suspender las clases. Oigan, y hoy día he escuchado de todo ya, en la radio, no, era de verdad, ¡ay, qué horror! ¿Y ahora qué vamos a hacer con los hijos? ¿Cómo que qué van a hacer con sus hijos en las casas? Tenerlos, educarlos, hacerles una agenda para que se entretengan, sobre todo los más chiquitos, y explicarles qué es el coronavirus. Hoy día Joaquín me ha preguntado, mamá, ¿qué es el coronavirus? Y yo le he explicado qué es el coronavirus y por qué ella no va a tener clases. Y me ha parecido bien interesante su pregunta y me ha dicho que es un insecto que pica y cuándo se va a ir ese insecto. Entonces los niños también están están tejiendo muchas historias en sus cabezas y creo que tenemos que explicarles bien de qué se trata para no crear pánico en ellos. ¿Correcto? ¿Qué más ha dicho el presidente Martín Vizcarra? Muy bien, estas son las medidas del gobierno ante el incremento de los casos confirmados, ¿no? Ha dado un decreto de urgencia, se habla de una transferencia de 100 millones al Ministerio de Salud para luchar contra el coronavirus, ¿no? Espero que se use bien el dinero. Se postergó, eso ya lo hemos dicho, de hecho las universidades ya están empezando también a postergar. En el transcurso del programa, si hay más universidades que postergan, yo les voy a ir contando. Y la última, esto es bien importante, se ha decretado un aislamiento domiciliario preventivo por 14 días para quienes vienen de Francia, Italia, España y China. Por si acaso, en El Salvador no puede entrar ningún extranjero. Nadie que venga de otro país puede entrar a El Salvador. Se están tomando medidas complicadas, evidentemente, ¿no? Ahora, sí me pareció extraño cuando el presidente dijo que tenemos que entender que no se puede pues controlar a todos los que vienen que de forma aleatoria. Eso no se puede. ¿Cómo que de forma aleatoria? No, se tiene que controlar a todos. Y lo otro que me preocupa muchísimo es el 113. No, todo el día me han escrito por Twitter, por interno, Milagros, me siento mal, estoy tosiendo y el 113 no me contesta. Yo creo que en este momento el Estado tiene que hacer como convenios, no sé, sentarse con otros centros hospitalarios, incluidos las clínicas particulares, para tener más centros descentralizados de despistaje. Porque hay gente que realmente le está pasando mal y que hasta ahora no obtiene una respuesta de 113. Pero bueno, estamos con el defensor del pueblo, ¿no? Él nos tiene que defender también del coronavirus y le vamos a dar la bienvenida. Hace mucho tiempo que no lo he entrevisto y lo he buscado por mar, cielo y tierra, pero nunca coincidíamos con su agenda. ¿Cómo está, doctor Gutiérrez? Milagro, buenas noches. Bienvenido a Willax. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué, digamos así, a grosso modo y superficialmente, las medidas del gobierno para enfrentar el coronavirus, qué le parece a usted como defensor del pueblo? Bueno, en principio nos parece positivas, porque tal vez lo primero que hay que decir es que estamos frente a una amenaza de implicancias nacionales y por eso no podemos dejar solo al Ejecutivo. Este es un tema que implica a todo el Estado y desde luego implica a toda la sociedad. En ese sentido, todas las instituciones, Poder Judicial, Fiscalía, Contraloría, Defensoría del Pueblo, todas las instituciones constitucionalmente autónomas, pero también las demás dependencias, gobiernos regionales, gobiernos locales, todos debemos estar implicados en este esfuerzo por detener el avance del coronavirus. Y por eso quisiera aprovechar esta entrevista que me haces para anunciarte que el día de hoy hemos enviado un oficio al presidente de la República, un oficio conjunto, la fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial, el Contralor General de la República y yo, le hemos enviado un oficio pidiéndole que se realice un Consejo de Estado. Un Consejo de Estado
porque, como digo, es fundamental que articulemos todas las medidas que se van a tomar, pero también es fundamental que demos al país una señal de unidad, exacto, de que todos estamos, absolutamente todo el Estado está implicado bajo el liderazgo del Ejecutivo, porque desde luego es una tarea del Ejecutivo, pero no exclusivamente del Ejecutivo. ¿Y qué puntos les parece vitales para discutir en este Consejo del Estado, que imagino se tiene que dar, ¿no? Esto es una pandemia, ya sí. el coronavirus ya está en nuestro continente, acaba de llegar a Cuba, ya se detectaron, esta es noticia de segundos, estoy conectada, por supuesto, para tratar de dar más información a los televidentes, acaba ya de confirmarse que 3 turistas italianos que están en Cuba ya dieron positivo. Y bueno, la transmisión, usted sabe, es rápida y violenta, por eso se está tratando de aislar y de no movilizar, ¿no? ¿Qué puntos le parecen importantes? Primero, para terminar de rápidamente analizar las propuestas o el planteamiento, más que propuestas, las medidas que ha tomado el Ejecutivo, y luego, a continuación, hablar de lo que vamos a plantear en el Consejo de Estado. La suspensión de las clases. Bueno, es positivo en la medida en que hay que evitar la expansión y además hay que preparar a los colegios. Es importante que todos los colegios, absolutamente todos, estén en condiciones, con agua, con jabón, con papel los higiénico, baños, evidentemente. Y sobre todo, la información. La información es fundamental. Yo diría que entre el 60, 65 y 70% de esta tarea la tenemos que hacer nosotros los ciudadanos. Pero para eso el Estado tiene que comunicar a través de los colegios, a través de las universidades, pero fundamentalmente implementando una medida que ha planteado la Defensoría del Pueblo. Recordarás que con ocasión del fenómeno del Niño, el COEN tenía una sola vocería. Sí. A la misma hora, y se informaba de las acciones, de los avances, justamente para que no exista ningún tipo de zozobra, de desinformación. Me parece genial. En este momento es más urgente todavía. Totalmente. ¿Por qué? Porque en aquella ocasión estaba focalizado en determinadas partes del país, pero ahora esto se puede expandir en todo el país. Así es. Pero además, ese mensaje debe ser un mensaje también que se dé a través de mensaje de señas, pero también dirigido a los pueblos indígenas en lenguas indígenas, porque no hay que olvidar que hay 4 millones de personas que además pueden estar, gran parte de ellas, en situación de vulnerabilidad. Entonces, la medida que se ha tomado es positiva. Como es positivo también que se haya anunciado la declaratoria de emergencia de sanidad, porque esto va a permitir que el Estado actúe con más rapidez en lo que es compras, en lo que es contratación de personal, porque va a haber problemas con la contratación de personal, de equipos, y también se ha asignado 160 millones al Ministerio de Educación justamente para que los kits de limpieza, de aseo, para poder poner en condiciones óptimas los colegios. ¿Cree usted, doctor Gutiérrez, que las clases también deberían de suspenderse en todas las universidades del Perú? Esa es una excelente pregunta porque me permite aclarar 2 cosas. Se ha dicho que no se han suspendido las clases en las universidades por el tema de la autonomía universitaria. Ahí hay algo que ajustar, porque estamos frente a un problema de salud pública. Y justamente en estas situaciones, es verdad que todos tenemos derechos fundamentales, derechos humanos, pero los derechos fundamentales y derechos humanos no son absolutos. Ceden frente a determinadas situaciones. Ejemplo, la autonomía universitaria debe respetarse en situaciones ordinarias, pero en esta condición tranquilamente el gobierno podría ordenar que se suspendan las clases. Porque, repito, la autonomía universitaria es una garantía constitucional, pero puede ceder frente a esta situación. Te pongo otro ejemplo. En Chiclayo había un ciudadano que se ha negado a que le tomen la muestra. Sí. Bueno, y ahí no se trata... Bueno, en Rusia ya estaría preso. Bueno, aquí... Sí, claro. El artículo 15 de la Ley General de Salud permitiría tomarle aún contra su voluntad la muestra. De manera que no es que no haya norma, la norma existe, lo que hay que hacer es aplicarla. Pero además también se le puede aplicar el Código Penal, porque una persona que se niega a que se le tome una muestra, que se le haga el despistaje y que además pudiera él en esa condición propalar la enfermedad, estaría cometiendo un delito. Entonces advierte porque además se está exponiendo al peligro a tantos. Precisamente. Entonces lo que estoy tratando de decir es que
Los derechos no son absolutos, pero el gobierno necesita el apoyo de todas las instituciones para poder implementar todas estas medidas. En resumen, me parece que se han tomado medidas que pueden parecer drásticas, pero que sí son importantes. Y en relación al Consejo de Estado, nosotros creemos que es importante trasladarle algunas inquietudes, algunas propuestas al presidente de la República. Un ejemplo que ya lo hemos venido mencionando, pero yo se lo voy a subrayar en esta sesión, es que necesitamos descentralizar los laboratorios. Sí, yo creo. Mira lo que ha sucedido en Arequipa. Exacto. En Arequipa, las líneas aéreas se han negado... No quieren ni siquiera trasladar. Ya, de nuevo ahí... No quieren trasladar, para que la gente que no sepa, se han negado a trasladar las muestras, ¿no es cierto?, que supuestamente de pacientes con sospecha de coronavirus. Y esto no puede ser, doctor Gutiérrez. Y ahí podemos decir 2 o 3 cosas. En primer lugar, esto demuestra que esto no es un tema solo del Ejecutivo y además no es un tema solo del Ministerio de Salud. Tiene que ver el Ministerio de Transportes, tiene que ver el Ejército, tiene que ver todo el Estado y también tienen que ver los particulares. Los particulares no pueden negarse. En cualquier caso, el gobierno puede tomar medidas para que la Fuerza Aérea sea la que traslada, porque en este caso que estamos relatando, que estamos narrando, ¿qué sucedió? Tuvo que trasladarse por vía terrestre y se rompió la cadena de frío. Exacto. Y no sirvió de nada. No sirve de nada. Bueno, entonces todas estas cosas tienen que mejorarse y por eso, dentro del marco de nuestro deber de colaboración, porque nosotros estamos mandatados, obligados a colaborar con el Ejecutivo, con todos en realidad. El ciudadano elige al Ejecutivo, elige al Congreso, se elige a los funcionarios para que entre ellos colaboren, no para que peleen, para que colaboren y materialicen los derechos, y más en circunstancias o en contextos como estos. De manera que ese es el espíritu y propósito de ese Consejo de Estado que estamos solicitando al presidente. Me parece muy bien, y más que nunca dejen de pelear y no estén pensando en ideologías o partidos políticos. No se trata, como ha dicho el doctor Gutiérrez, de la salud pública. Tengo que ir a la primera pausa y le voy a preguntar qué piensa de las ciudades fronterizas, sobre todo qué piensa del Callao. Hay gente que cree que se debería decretar un estado de emergencia para poder tener control, como es borde, ¿no? Es frontera y sobre todo está entrando tanta gente por el aeropuerto. Vamos a seguir conversando con el defensor del pueblo, está aquí, y por si acaso son 2 universidades las que ya anunciaron, como les dije al inicio, que suspenden las clases: la Católica y la Universidad del Pacífico. Se espera el pronunciamiento de las otras casas de estudio. Ya regresamos. Con 16 de la noche, estamos entrevistando al defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez. Acaba de decir en el bloque anterior que él ya han enviado, ¿no es cierto?, un oficio al presidente de la República donde le piden un Consejo de Estado. Y él además, el defensor del pueblo, acaba de decir que se tiene que liderar y eso sí me parece básico lo que acaba de decir el doctor Gutiérrez, se tiene que tener horas de comunicación, como fue en el COEN con el exministro Nieto, de información a la gente sobre el coronavirus, porque la verdad es que la gente está desinformada, está entrando en pánico, no sabe qué hacer, y alguien tiene que liderar. No sé si será la ministra de Salud, no sé quién, pero estoy de acuerdo con usted, doctor Gutiérrez, para que la gente esté informada. Además, mucha gente va a estar solo en su casa, y estando en casa y encerrado, medio agilado, se presta para 1000 elucubraciones. Los hospitales me preocupan. He visto el traslado del sacerdote que está en grave riesgo, ahora el Rebagliati, está ya con neumonía y su salud realmente creo que es de los que tienen coronavirus en el Perú el que peor está. Pero también he visto las carpas del Hospital Carrión en el Callao. Entonces mi pregunta es, ¿ustedes están haciendo algún tipo de inspección desde la Defensoría del Pueblo? Porque yo no creo que los hospitales estén tan preparados como aseguran la ministra. Es más, se está anunciando hasta una huelga de enfermeras. Bueno,
En realidad, la pregunta que usted me hace me permite señalar 2 o 3 cosas. En primer lugar, que la Defensoría del Pueblo, todas sus oficinas están funcionando y uno de los focos de atención, desde luego, van a ser los hospitales y los colegios. Bueno, los colegios, ahora que ha quedado suspendido, no significa que no vamos a hacer la supervisión para ver que cuenten con los baños, agua, jabón. O sea, ¿van a estar supervisando ustedes? Desde luego. Okay. Ya lo hemos venido haciendo. Sí, yo sé, pero van a seguir en esta suspensión. Vamos a continuar igual en los colegios como en los hospitales. Pero un tema... ¿Y hay alguna línea que habilite hoy la Defensoría del Pueblo por si, perdón la interrupción, doctor Gutiérrez, por si alguien está en serios problemas y no recibe atención? La Defensoría tiene una línea directa las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No, lo pueden hacer, además lo pueden hacer directamente también por la web, por el chat. ¿Puede recordar el número? Le voy a pedir que me lo pasen enseguida. ¿Sí? Pero lo que quería mencionarle, Milagros, es que el sistema de salud está compuesto en un 39, un 40% de hospitales o de centros de salud públicos. Sí. Estamos hablando del 40%. El 60% es privado. Clínicas, de hecho. ¿No? Y distinto tipo de centros de salud privado. Entonces, en esta tarea, como decíamos en el primer bloque, tiene que estar implicado también el sector privado. Por eso es fundamental esta medida que el día de hoy ha anunciado el presidente cuando ha dicho que se va a declarar en emergencia la sanidad, porque eso va a permitir generar un nivel de coordinación, ¿no?, para que también los centros privados puedan estar involucrados en este esfuerzo de evitar la expansión del coronavirus. Y el otro tema es el que señalábamos hace un momento, la necesidad de la descentralización de los laboratorios, porque no puede ser que solamente en Lima en este momento se haga el despistaje. Es verdad que se ha hablado de que van a haber 4 o 6 lugares en el país, pero esto no está funcionando. Eso sí lo ha comprobado la Defensoría recientemente. Todavía no están funcionando. O sea, todo está centralizado en Lima y como usted acaba de contar, si se rompe la cadena de frío, pues se echa a perder la muestra, porque los aviones no quieren trasladar algunas muestras. Y eso tiene que ver nuevamente con la participación de los particulares. Y todo esto tiene que ver con el nivel de posibilidad que tiene el Estado a través de esta declaratoria de emergencia sanitaria. O sea, muchos papás se han estado preguntando en las redes si los colegios privados que han cobrado... porque empiezan las clases, ¿no? De hecho, ya empezaron en algunos colegios, se van a cobrar la mensualidad de marzo, que qué va a hacer, que ya pagaron, pero yo creo que se va a tener que llegar a acuerdos, pues, ¿no? Bueno, Indecopi entiendo que acá ha informado que, y esto me parece una acción correcta, una línea de conducta correcta de parte de Indecopi, que los colegios deberán devolver las pensiones o realizar, de todas maneras, compensar con mayor horas de clase, de modo que no se pierda. O tenerlo como adelanto, pues, ¿no? Sí, o sea, en realidad pueden buscarse varios mecanismos, pero lo fundamental es el número de horas, el número de clases, y desde luego, si estas clases no se realizan, obviamente no se puede cobrar. Esto ya lo ha adelantado Indecopi, de manera que en esa línea me parece que el asunto camina correctamente. Doctor Gutiérrez, tenemos ya el decreto, esto es lo último, el decreto de urgencia que se declara en estado, ¿no? Vamos a ponerlo, por favor. Ahí está la declaratoria, el decreto supremo declara en emergencia sanitaria a nivel nacional. Bueno, ya, escúchenme, tenemos emergencia sanitaria hace rato y no solo con coronavirus, ¿ah? O sea, por Dios santo, esta es una gran oportunidad para, como dice el doctor Gutiérrez, solucionar muchas cosas que pasan en el terreno de la salud. Muy bien, decreto supremo declara en emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días, calendarios y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, ¿no? Ahí está, el decreto supremo 008-2020. Ya salió, ya está en el peruano. Sí, pero una precisión, si me permites. A ver, materialmente uno podría decir, estamos en emergencia. Jurídicamente esto tiene sus ventajas, porque como decíamos hace un momento, permite una contratación mucho más acelerada, permite además asignación, como ya se ha hecho, 100 millones para salud y 160 millones para educación. Y además permite la posibilidad de una coordinación entre el sector público y el sector privado, que como digo, es capital, es fundamental. Hace un momento me preguntabas el número al que pueden llamar, es el 0800 15 170. 0800 15 170. 170.
Ya no las puede- 24 horas. Ya no puedes olvidarte. Ya no puedo ver, porque me lo han estado mostrando y no lo podía ver. Bueno, Sí. la edad, estamos iguales, Sí, o sea, sí, ya de sí, lejos sí. ya no veo nada. Ese es el show. Pero doctor Gutiérrez, ya, y está bien, creo que está absolutamente planteada la supervisión, el acompañamiento y el pedido además de hacer un Consejo del Estado de parte de la Defensoría del Pueblo. Ahora, yo quiero que esta situación nos permita transitar por otras emergencias y por eso también queríamos No me entrevistar. sorprende que quieras transitar por otras emergencias. ¿Por qué no Sí. le sorprende? Oh, porque en realidad los periodistas siempre aprovechan estos espacios para que nosotros podamos abordar otros temas y está bien. Está bien, ok. Sí. Hoy día, ¿qué calificativo vamos a ponerle? 3 salvajes, monstruos depravados, como usted quiera decirlo, han violado a una niña de 3 años, en Chincha. 3. Sí. Es inenarrable. Una adolescente de 15 años ha sido encontrada en un pozo. Obviamente fue secuestrada, violada, ya. ¿Cómo es posible, doctor Gutiérrez, que el Estado no declare una emergencia, ¿no? Es lo que yo el otro día reclamaba. Lo vi al presidente, a la primera de Bastos con el coronavirus, salió circunspecto, serio y diciendo, los vamos a proteger. Pero hasta ahora yo no veo esa reacción con las niñas y con las mujeres. Y cada día, doctor Gutiérrez, los crímenes son más espantosos. ¿Qué hacemos? Usted es defensor del pueblo. ¿Cómo nos va a defender? Bueno, en primer lugar quisiera recordar que desde el año 2018, 2019 y 2020, es decir, en 3 años consecutivos, hemos logrado, porque además esta ha sido una iniciativa de la Defensoría, que, a ver, paramos, digamos, nos pusimos en una posición muy firme para que se asigne recursos, porque recuerda que no había asignación de recursos directos para el combate contra la violencia hacia la mujer. Se han asignado en estos 3 años más o menos 700 millones de soles. O sea, no se puede decir que no han habido recursos, sí han habido recursos. ¿Qué es lo que está fallando? Mira, lo que está fallando a nivel del Estado es más o menos lo mismo que estamos demandando ahora con ocasión del coronavirus. Nosotros tenemos un Estado desarticulado, invertebrado. Cualquier esfuerzo que se hace de una manera insular y muy sectorial no va a tener los efectos. Por Pero eso es con que- un Estado invertebrado, como usted dice, vamos muertos, todos. Pero esa es una realidad. O sea, Pero entonces, ¿cómo se va a solucionar? ¿Se va a solucionar con Permítame. Vizcarra? ¿Vamos a tener que esperar un nuevo gobierno? O sea, se lo pregunto y de verdad perdóneme las interrupciones porque esto ya genera impotencia. O sea, no puede ser que todos los días nos despertemos con un crimen más espantoso que el otro. Y entonces, como no se articula, ahora se declara en emergencia sanitaria cuando los periodistas estamos diciendo hace tiempo que todos los hospitales están en emergencia, pero bueno, ojalá se haga algo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Esperar? Esperar que pase este quinquenio, que ha sido una pesadilla, esperar que llegue el bicentenario, o sea, o tenemos que esperar que maten a más mujeres. A ver, voy a poner un ejemplo. Desde hace más o menos 17 años existe una norma que exige que el Perú tenga un registro de personas desaparecidas, un reporte de personas desaparecidas. Un reporte no es un listado, por si acaso. Un reporte es mucho más, un registro es mucho más que eso. El registro tiene que dar cuenta de la persona que ha desaparecido, tiene que dar cuenta de las condiciones en las que desapareció, tiene que dar cuenta de las acciones que se están haciendo para su búsqueda. ¿Por qué? Porque el sistema interamericano y nuestro propio ordenamiento ha establecido que si una mujer se pierde en un marco, una circunstancia de violencia, el Estado está obligado a lo que se denomina la máxima diligencia, partiendo, 1, de que está viva, 2, de que corre un grave peligro su vida, que puede ser víctima de feminicidio o que puede ser víctima de cualquier violación de sus derechos, que puede ser objeto de trata, etcétera, etcétera. Y por eso le ordena al Estado que actúe con la máxima diligencia. Pero te estoy diciendo que desde hace 17 años no tenemos un registro. No es en este gobierno, en verdad, solamente. No, yo lo sé, Porque pero es que alguien tiene que solucionar. Permíteme, es un problema estructural. Y por supuesto nadie se puede sentir absolutamente exculpado porque sea este gobierno o sea este defensor. No, Entonces, lo que estoy tratando de decir es que parecerá
que, bueno, el defensor está hablando de articulación. Sí, señor, es que es muy importante la articulación del Estado, porque no es posible que tengamos una norma que han pasado 17 años y recién, el año 2018, se está hablando de ya un registro de mujeres, niñas desaparecidas. Y hace apenas una semana y pico se acaba de dar una norma que dice que nos comprometemos a sacar en 45 días. O sea, una promesa de sacar no es un cumplimiento. Entonces nosotros, lo que como Defensoría hemos venido batallando, porque se cumplan dos cosas. Primero, que existe el registro, pero además que se cumple el protocolo de búsqueda, porque se han establecido determinados estándares de búsqueda. Porque en el Perú somos uno de los países donde desafortunadamente este tipo de obligaciones del Estado se mira con bastante laxitud, con bastante tolerancia. Entonces lo que nos está faltando es eso, nos está faltando que articulen mejor, nos está faltando capacitación. ¿Cuál es la primera línea de defensa? Nos está faltando voluntad política, doctor, perdóneme que se lo diga. O sea, yo no sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero a ver, ¿cuántas mujeres ya murieron en lo que va del año? Es que no, es como que si no doliera, como que si la noticia retumbara en Palacio, pero bueno, ya, la ministra Montenegro, que ha dicho el otro día una estupidez, ha dicho que mientras más nos empoderemos, las mujeres, más nos van a matar, ¿no? O sea, eso no puede decir una ministra de la mujer, pero al margen de estos comentarios que a veces uno no los entiende, yo sí siento que falta voluntad política. O sea, nos tiene que doler que 3 depravados violen a una niña de 3 años. Sí, pero duda. no basta nuestro dolor, no basta nuestra rabia, nuestra impotencia. O sea, como usted dice, se tiene que articular, tiene que haber un consejo de Estado también para eso. Y sin duda, por ejemplo, tenemos que fortalecer de una manera muy significativa la primera línea de defensa, que son las comisarías. Sí, claro. En las comisarías, mira lo que ha sucedido con el caso de Sorciret. Lo primero que se plantea es, digamos, un atavismo mental, ¿no? Lo que pasa es que la chica se habría ido a algún lugar. Sí, se fue con otro, dijeron. Okay. Sí. Pero estos son patrones, estándares mentales que hacen que esto se mire con demasiada permisibilidad. Entonces todo eso tiene que cambiar, todo eso tiene que ver con formación, todo eso tiene que ver con capacitación de los policías, con compromiso de la policía, pero también desde el ente rector, que es el Ministerio de la Mujer, tiene que haber desde luego un liderazgo y un compromiso aún mayor. ¿Cuál es la tarea de la Defensoría? La tarea de la Defensoría es la del órgano supervisor, es decir, visibilizar todas estas cosas, activar al Estado y comprometer en que se vayan revirtiendo estas situaciones. Muy bien, tengo que terminar la entrevista. Espero que ya pues no me haga esperar tanto para la próxima, por favor, se lo ruego. La Fiscalía acaba de solicitar hoy 36 meses de prisión preventiva para Nadine Heredia, ¿no es cierto?, para Luis Miguel Castilla Rubio, el exministro de Economía, y por supuesto, ay, por favor, eso estaba más que cantado, pero recién se acuerdan, para el exministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga. ¿Por qué? Porque el fiscal, el jefe del equipo Lavallato, el fiscal Rafael Vela, ha dicho que el círculo está cerrado en el gasoducto, pero hay gente y hay personajes que están pensando que hay un abuso de la prisión preventiva y que más bien la Fiscalía debería digamos, dictar impedimento, comparecencia, lo que sea, pero no dar prisión preventiva. Ayer Hernando de Soto decía que habían 36.000 peruanos en prisión preventiva y que ese sí era un real problema. ¿Cuál es su punto de vista como defensor del pueblo? ¿Cree que hay un abuso? ¿Cree que más bien la Fiscalía tiene que hacer esto para poder pues ajustar las tuercas y que los peces gordos no se escapen? Bueno, no lo ha dicho solo la Defensoría, lo ha dicho la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Evidentemente hay un claro abuso o un exceso en la prisión preventiva. Yo sé que esto no es popular, pero yo no he venido a ser popular, sino a decir las cosas como tienen que ser. Hay que compaginar la eficiencia en la administración de justicia con una herramienta que tiene que ser excepcional y no tiene que ser la regla, ni en los 36 meses, porque en realidad eso es casi una condena anticipada, y también en la absoluta prolijidad con la que se pide la prisión preventiva. Hay un error cuando se plantea, algunas personas dicen, lo que pasa es que la Fiscalía puede pedir lo que quiera. Eso no es cierto.
No es cierto porque aquí no existe nadie fuera de la norma, no existe nadie fuera de los precedentes, y los precedentes y la norma establecen que esto es con carácter excepcional. La justicia se verifica o se materializa con el proceso y con la sentencia, no con la prisión preventiva. La prisión preventiva no es un instrumento de justicia. Lo que hace justicia es justamente el proceso y la sanción. Entonces, si hay casos maduros, claro, si hay casos maduros, lo que tiene que hacer la Fiscalía es formular ya la acusación. Eso es lo que tiene que hacer. Pero quisiera complementar mi intervención señalando lo siguiente. Si bien es cierto, la Defensoría ha sido muy coherente en mi gestión y en anteriores gestiones respecto a su renuencia o rechazo a extender de esta manera la prisión preventiva, también tengo que decir que desde nuestro punto de vista nosotros respaldamos el esfuerzo que se hace desde la Fiscalía y desde el Poder Judicial por conocer la verdad respecto de los actos de corrupción, de los más graves actos de corrupción que se ha conocido en las últimas décadas. De manera que hay que respaldarlos, pero al mismo tiempo hay que decirles que no tienen una actuación ilimitada, que no pueden ser libérrimos en su actuación. Y desde esa voz crítica y reflexiva, ¿qué piensa cuando se da cuenta que por ejemplo, Graña Miró Quesada ni por asomo va a estar en prisión? Bueno, han estado en prisión preventiva y entiendo que... Han estado meses, por Dios santo. A ver... Y hay otros que han estado años. Desde luego. Y hay personas pero que él ha sido el ente corruptor. O sea, es que, perdóneme que me enoje, o sea, es Marcelo Odebrecht, el símil es Graña Miró Quesada. Y los Graña nos quieren hacer creer, Graña y Montero quiere hacernos creer que han cambiado, pero claro, después de haber hecho una montaña de dinero, así cualquiera, ¿no? Y luego veo la cara del fiscal diciendo, me desisto de pedir prisión preventiva contra... Oigan, ¿qué es esto? ¿Cuál es el ejemplo, doctor Gutiérrez? Que nos vestimos bonito, vamos al Club Nacional, brindamos con champán Cristal, cerramos un gran negocio y mañana más tarde, cuando lo quieran casar a usted y usted sea el gran pez, digo, no, mejor yo te entrego la cabeza de tal presidente, de tal ministro, de todos, pero eso sí, a mí me liberas, ¿ah? Y yo sigo tomando mi champán, sabe Dios en qué club. Eso no es justo tampoco. A ver, en primer lugar, yo no voy a ser de abogado de nadie. No, yo tampoco. Muy bien, entonces, lo que quiero señalar es simplemente que la posición de la Defensoría, y en este caso mi posición como defensor del pueblo, es que nosotros no estamos de acuerdo con la extensión, la proliferación de la prisión preventiva. Y más, y sobre todo, yo no me pronuncio a favor de estos personajes, me pronuncio a favor de los 30 y tantas mil personas que no tienen un espacio, que no tienen un protagonismo, que no tienen una relevancia para que se pueda conocer su caso. Hay personas, Milagros, que están en prisión preventiva por delitos cuya pena ya superó su estancia en la prisión y sin embargo siguen ahí. Bueno, por ellos me pronuncio. Muy bien dicho. Encantado. Nos hemos dado la mano. Bueno, ahora. Todavía siguen estas costumbres, pero bueno hay que suspenderlas unos meses. Sí, es que todavía no me acostumbro. Yo siempre he dado la mano a mis entrevistados. Gracias, doctor Walter Gutiérrez. Y de verdad deseo que ese Consejo de Estado se realice lo más pronto posible. Es una gran iniciativa de la Defensoría del Pueblo, porque sí hace falta articular, ¿no es cierto?, más. Y sobre todo la información. Bueno, me voy a la pausa, regreso con Percy García. ¿Quién es Percy García? El abogado de Gerardo Sepúlveda. ¿Dónde está Gerardo Sepúlveda? No lo sé. ¿Estará en el Westin? ¿Estará en el Hyatt? ¿Estará en el Marriott? ¿Dónde está? Yo quiero entrevistarlo. ¿Dará alguna vez una entrevista? La hipótesis fiscal es que Gerardo Sepúlveda, que fue socio del expresidente Kuczynski, celebró con la empresa Odebrecht, esa es la hipótesis, una compleja estructuración de operaciones que implicaron asesorías financieras y transferencias de fondo a la empresa Westfield Capital. Westfield Capital fue la primera bomba atómica que le cayó en la cabeza a PPK y que por supuesto fue la provocadora de la primer periodo de vacancia. Con su abogado, con el abogado de Gerardo Sepúlveda, volvemos.